Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar el día de hoy y vamos a comenzar con la materia de la segunda unidad, ¿ya? Que se trata de rectas y planos en el espacio. Cuando hablamos del espacio, hablamos de R3, tres dimensiones, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a ver es una serie de cosas, entre ellas justamente rectas y planos en el espacio, pero antes tenemos que ver un poco de la geometría del espacio. Y todo lo que es la geometría del espacio, en esta presentación al menos está pensado todo en el espacio, es decir, en R3, pero la gran mayoría es equivalente a lo que ya conocemos en R2, ya en el plano. ¿Mm? Entonces vamos a ir viendo un poco de esto. Entonces primero, ¿qué es el espacio? Bueno, para ubicar el espacio vamos a usar los tres ejes. Eje llamado eje X, eje Y y eje Z. Aquí, por ejemplo, yo tengo simplemente el espacio. Tengo X, Y, Z. ¿Ya? Entonces esto funciona igual que el plano, si alguna vez han visto. Entonces, por ejemplo, yo pongo números acá, 1, 2, 3, etcétera, acá, acá, y así. Y voy a tener, en vez de tener dos ejes como en el plano, ¿ya? En el plano yo tengo solamente dos ejes, ¿ya? Acá en este caso tengo tres ejes. Obviamente este eje hacia atrás están los negativos de X, acá, hacia acá están los negativos de Y y hacia abajo están los negativos de Z. ¿Ya? Esa es la idea del plano. ¿Ya? ¿Y cómo voy a buscar un punto? Bueno, un punto en el espacio viene dado por una terna de números reales. A, B y C. Esos son los puntos del espacio. Son, en vez de así como en el plano son pares ordenados, aquí son tríos o ternas. Y simplemente para ubicar un punto, yo simplemente avanzo A en la dirección de X, B en la dirección de Y y luego Z en la dirección de Z. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Entonces yo para ubicar el punto, como les decía, yo primero estoy en el origen, que es el 0, 0, 0. Avanzo A en la dirección de X, porque la coordenada A de X este es el punto, A, B, C. Luego avanzo B en la dirección de Y, porque la segunda coordenada es B. Y luego C en la dirección de Z. ¿Ya? Y ahí encuentro y puedo graficar el punto. ¿Ya? Entonces así es como grafico puntos en el espacio. ¿Queda claro hasta el momento? Ya. Bueno, yo tengo dos puntos. Y yo puedo calcular la distancia entre dos puntos. Bueno, dado dos puntos en el espacio, P y Q, la distancia entre estos puntos corresponde a ser el largo del segmento PQ, ¿ya? Y viene dada por esa fórmula que está acá. Entonces yo pensar que tengo un punto P y un punto Q en el espacio, ¿ya? Y bueno, aquí yo tengo un segmento que une estos dos puntos, segmento de línea recta que une estos dos puntos. Y este segmento que está acá se llama o se escribe en general PQ, con una raya arriba. ¿Ya? Y el largo de este segmento, acá quizás te habías puesto la distancia de esto que está acá. El largo de este segmento viene dado por esta fórmula que está acá. Vamos a ver al tiro con un ejemplo, ¿ya? Entonces en el espacio yo tengo dos ternas, x0 y 0, z0, x1 y 1, z1. Entonces simplemente resto las coordenadas x0 menos x1 al cuadrado. Luego las y 0 menos y1 al cuadrado. Y luego la z menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Si esto fuera en el plano, es decir, yo tuviera un punto x0 y 0 y x1 y 1, es decir, en dos dimensiones. Cuando me refiero a plano, me refiero en dos dimensiones. Cuando me refiero a espacio, son tres dimensiones. ¿Ya? Si estuviera en el plano, yo todo lo que vaya haciendo voy a tratar de hacer siempre el equivalente en el plano, por eso estoy anotando. Bueno, la distancia simplemente de P a Q es muy parecida, ¿ya? Pero simplemente me va a quedar la raíz de las que están nomás, po, de x0 menos x1 al cuadrado más y0 menos y1. Esa es la distancia entre dos puntos al cuadrado, entre dos puntos en el plano, ¿no? Entonces en el espacio simplemente se agrega la coordenada z, pero quiere decir lo mismo. Ya. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos los puntos P y Q. El primer punto P es el punto 3 menos 1,6 y el punto Q es el menos 2,3,5.
Entonces la distancia entre P y Q vale, bueno, veamos, P y Q, lo que les decía va a ser, restamos primero las coordenadas X, 3 menos menos 2 al cuadrado. Después más, menos 1, menos 3, todo eso al cuadrado. Y más 6 menos 5 al cuadrado. Entonces aquí me queda 3 menos menos 2, eso es 3 más 2 es 5, por eso puse 5 al cuadrado, menos 1 menos 3 al cuadrado debería ser menos 4 al cuadrado, pero el valor es el mismo, porque 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado es lo mismo. Y por último, 6 menos 1 6 menos 5 es 1, digo, entonces puse 1 al cuadrado. Y me da 25 más 16 más 1, ¿no? Entonces eso me da 42. ¿Se entiende? ¿Cómo calcular la distancia entre dos puntos? Sí, en realidad esto es una manera de llamarlo, pero yo puedo hacerlo de las dos maneras, ¿ya? Pero en el fondo siempre piensen que es restar las coordenadas X, restar las coordenadas Y o restar las coordenadas Z, ¿ya? Pero esto, si quieren, pueden escribirlo también como x1 menos x0. En esta fórmula no importa el orden. ¿Por qué? Porque en el fondo está al cuadrado. No sé si es que a eso va su pregunta, señorita Francisca. ¿Ya? En este caso en particular, para la fórmula de la distancia, no me importa el orden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque x1 menos x0 al cuadrado, estas dos cosas son lo mismo. ¿Ya? Porque simplemente hay un menos 1 de diferencia, como está al cuadrado, ese menos 1 no me interesa. ¿Ya? Después más adelante, cuando definamos el vector por dos puntos, ahí vamos a tener que tener un poco de cuidado con que es distinto, hacer P o Q o QP. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué tenemos acá? Vectores en el espacio. Ya, entonces ahora vamos a tratar, y esta es la parte que quizás más me duele tener que hacerla de manera virtual, porque me va a costar un poco expresarme, pero voy a tratar de hacerlo. Y de que se entienda qué es un vector, o para nosotros qué va a ser un vector en matemáticas. Entonces, un vector en matemática es un segmento dirigido, es una flecha, ¿no? Básicamente es una flecha, ¿ya? Que va desde P hasta Q. Ojo, siempre esto que está aquí hay que tener cuidado, porque acá parte en P y termina en Q. Y como es una flecha, es importante en qué lado parte, ¿ya? Entonces, para nosotros, inicialmente, un vector es una flecha que va desde P a Q. Un vector tiene una cierta magnitud, ¿ya? La magnitud tiene que ver con el largo del vector. Yo puedo tener una flecha corta o una flecha más larga, ¿ya? Cuando hablamos de magnitud del vector, tenemos que ver con qué tan larga es mi flecha. Tiene una dirección, ¿ya? Eso quiere decir hacia dónde apunta mi flecha. En el fondo aquí, esa flecha apunta en esa dirección, ¿ya? Y tiene un sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tener la misma dirección, pero la flecha en sentido opuesto. Entonces, la dirección en el fondo es la misma, pero en esta va desde P hasta Q, pero en cambio acá va desde Q hasta P. ¿Ya? Entonces tiene esas tres cosas que es... Y lo que quiero mencionar ahora es muy relevante porque no sé si lamentablemente o para bien, pero se suele mucho, los vectores se denotan igual que los puntos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver inmediatamente, pero yo, por ejemplo, puedo tener un vector que es el 1, 2, 3. Y por otro lado puedo tener P un punto y lo voy a anotar igual, 1, 2, 3. ¿Ya? Y si no fuera porque a este le pongo una flechita arriba, o porque muchas veces esto en vez de punto simplemente se anota de ángulo, tiende mucho a confundirse. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un punto y un vector? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar en un inicio. Pero por el momento, decirles que una flecha tiene una magnitud, dirección y sentido. Y acá hay algo que yo destaqué en negro y que quiero explicarlo, pero necesito explicarlo en unos 5 minutos más, porque necesito un par de componentes más. ¿Ya?
es independiente de la posición del espacio. ¿Ya? Entonces vamos a hablar al tiro de esa observación que está ahí. Y bueno, por ejemplo, cuando yo denoto el vector de esta manera, un vector al igual que un punto se denota por coordenadas a, b, c, pero si hablamos del vector, vamos a poner la flecha arriba. ¿Ya? Entonces, cuando siempre que hablemos de vectores, flecha, y vamos a tratar de usar paréntesis angulares. ¿Ya? Em, si es que en algún momento se me pasa, lo que manda es la flecha. Si la flecha tiene flecha, es vector, si no es punto. Y como es una flecha, un vector dijimos que es una flecha que une dos puntos. Cuando simplemente lo denoto como a, b, c, el vector simplemente es la flecha que une el origen con el punto a, b, c. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo el punto a, b, c. Aquí tengo el origen. ¿Ya? Entonces el vector b, en este caso dado por esas coordenadas, simplemente va a ser la flecha que va desde el origen al punto P. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Ya, son menos, sí, pero algo hay. Ya, vamos a ver un par de cosas. La norma o la magnitud de un vector B, ¿ya? Recuerden, siempre que hablemos paréntesis angulares, viene dada por la siguiente fórmula. ¿Ya? Que en el fondo esta fórmula coincide con la distancia desde el punto A, B, C al origen. ¿Ya? Eso es si simplemente el punto, el origen es el 0, 0, 0, así que me queda A menos 0 al cuadrado, más B menos 0 al cuadrado, más C menos 0 al cuadrado. ¿No? Pero este vector es justamente, la norma va a estar dada por este valor que está acá. La norma es un término que se ocupa, en general se ocupa con dos barras, a veces con una, pero bueno. Lo importante es que nos va a entregar la magnitud. Y eso nos dice qué tan largo es el vector. ¿Ya? Denme un segundito. ¿La historia? Lo que te dije ayer que tienes que hacer historia. Ya, disculpen. Ya, entonces, si ahora P y Q son dos vectores, o sea, dos puntos, perdón. Estos que está acá son puntos, mira, no tienen flechita arriba, no tienen paréntesis. El vector que va desde P hasta Q viene dado por, simplemente si yo encuentro el vector o considero el vector que une los puntos P y Q, simplemente lo vamos a anotar de esta manera, ¿ya? Que es el segmento, lo mismo que antes, pero dirigido con una flecha, que va desde P hasta Q. Es decir, el vector parte en un punto P y llega a un punto Q. Esa flecha que está allá. ¿Ya? Y simplemente para encontrar cuáles son las coordenadas de ese vector, yo voy a hacer Q menos P. Y aquí, muy importante, porque aquí sí importa el orden. ¿Ya? Entonces, como hago Q menos P, si voy, como voy desde P hasta Q, voy a tener primero Q, x1 menos x0. El segundo, al que estoy llegando, menos el primero. Y1 menos y0. Z1 menos Z0. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo enseguida, pero esa es la idea de cómo encontrar el vector. ¿Cómo encontrar esta flecha? Si yo le doy dos puntos, ¿cómo encuentro ese vector, esa flecha, las coordenadas de esa flecha? Ah, bueno, simplemente resto los puntos, Q menos P. ¿Ya? Aquí pueden ver que, por ejemplo, si es que hago QP, el vector que une Q a P, es decir, el vector en el sentido opuesto, que parte en Q y llega a P, es P menos Q, y lo único que va a ser lo mismo, pero al revés. O sea, va a ser ahora el de P menos Q, así que es x0 menos x1. Y0 menos y1. Z0 menos Z1. ¿Ya? Entonces es importante acá en este caso hacer la distinción, porque si bien estos dos vectores, y creo que lo menciono un poquito más abajo acá, no, un poco más,
Así, ahí está ya. Veamos antes de hacer el comentario, dice, determinar la norma, un ejemplo, la norma del vector que va desde el punto P, 1, 2, 3, hasta el vector, hasta el punto de acá. ¿Ya? Esto lo terminé de hacer ayer tarde, así que puede que haya errores. Hasta el punto. ¿Ya? Entonces determina la norma del vector que va desde el punto P, 1, 2, 3, hasta el punto Q igual a 2 menos 1, 0. ¿Ya? Bueno, si parte de P y llega hasta Q, el vector va a ser Q menos P. Entonces Q menos P va a ser 2 menos 1 es 1. Menos 1 menos 2 es menos 3. Y 0 menos 3 es menos 3. ¿Ya? Entonces primero observar que efectivamente esto que está acá es el vector que va a PQ. ¿Se entiende por qué ese es el vector que va a PQ? ¿Cómo encontramos ese vector? ¿Ya? Y ahora lo que nos piden es la norma de ese vector. Y la norma simplemente va a ser la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, 1, más la segunda coordenada al cuadrado, 9, más la tercera coordenada al cuadrado, 9. ¿Ya? Y esto simplemente me queda 9, 18, 19, raíz de 19. ¿Ya? Muchachos, todo esto, aprovechando el tiro, si lo veo en R2, acá simplemente tengo dos coordenadas, A, B, y me queda que la norma es eso. Acá tendría, no tengo eso y no tengo eso, y por lo tanto no tengo eso, pero el resto es igual. Entonces todo lo que estoy haciendo para R3 es traspasable a R2. Ya, y por último, este es un comentario que quería hacer. El vector PQ y el vector QP, que era el que habías hecho recién, que en el fondo es una flecha o la otra, tienen la misma dirección y la misma norma, la misma magnitud. Ambos tienen el mismo tamaño, es exactamente la misma flecha, pero tienen sentidos opuestos. ¿Ya? Una va desde P hacia Q y la otra desde Q hacia P. Entonces la misma dirección y sentido, perdón, la misma magnitud y dirección, pero distinto sentido. Uno va de uno hacia otro y el otro al otro, pero tienen la misma dirección. Y observar que justamente PQ es lo mismo que menos QP. Que si yo multiplico esto por menos 1, voy a obtener x0 menos x1, y0 menos y1, y z0 menos z1. Y es cambiar todos los signos y me va a dar justamente la otra definición. ¿Ya? Ya, antes de realizar operaciones con vectores, aquí quiero ahora, voy a tratar de ver si me resulta algo. Voy a dejar de compartir y compartirles otra cosa. ¿Dónde está? Ya. ¿Ven ustedes hay un eje en dos dimensiones? ¿O no? Ya. Entonces yo voy a tratar de... Hay una cosa que yo les destaqué en negro, que es justamente que aquí es independiente de la posición en el espacio, que los vectores en realidad son flechas que apuntan en cierta dirección. Y voy a tratar de explicarlo en el plano. ¿Ya? Entonces voy a tratar de explicarlo en el plano, no en sí en el espacio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la idea es la siguiente. Yo, por ejemplo, puedo considerar el vector, no sé, 1, 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden ver, quizás, no, voy a considerar uno un poco más grande para que se vea mejor. El vector 3, 3. Entonces, yo puedo encontrar acá el punto 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ese es mi punto 3, 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, simplemente el vector 3, 3 va a ser la flecha que une el origen, yo les dije la flecha que une el origen con ese punto 3, 3.
Entonces, ese es mi vector 3, 3, ¿cierto? Voy a ponerlo de color rojo también. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. Si consideramos el punto ahora, ¿ya? El punto, no, 7 no. El punto, no sé, vamos a ver el punto 4, menos 1 y Q va a ser el punto, un segundo, deme un segundo acá, ya, ahora sí. Y el 4 va a ser el punto 1, menos 4. Ya. Ya, entonces consideremos el vector QP. QP. Vamos a ver si me están siguiendo con las cosas que hicimos recién. Entonces aquí tenemos un punto que es el punto 4, menos 1. 1, 2, 3, 4, menos 1. Ese es mi punto P. Y 1, menos 4. 1, 1, 2, 3, 4. Y este es mi punto Q. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el vector QP, si yo lo calculo como habíamos dicho antes, dijimos que era P menos Q. Entonces 4 menos 1 es 3. Y menos 4, perdón, menos 1 menos menos 4 es 3. Así que nuevamente me dio el vector 3,3. Entonces en el fondo yo lo que estoy diciendo acá, o lo que quiero hacerles ver quizá, es que nos dio el mismo vector. Es decir, que esa flecha que une los puntos P y Q, es exactamente la misma flecha que une el 0, 0 con el 1, 1. Solamente que las flechas están en lugares geométricos distintos, ¿ya? Están en posiciones distintas, pero ambas flechas, como pueden ver, voy a borrar los dibujos, ambas flechas apuntan hacia el mismo lado, ¿ya? Y de hecho yo puedo tomar una de estas flechas y la puedo poner encima de la otra y son exactamente iguales. Entonces esta flecha yo la puedo tener acá, o la puedo tener acá, o la puedo tener ahí, ¿ya? Puedo tener la flecha, puedo poner la flecha ahí, no, eso no. Ahora no me agarra la cuestión de flecha. Ahí puedo moverla acá, puedo tenerla acá, por ejemplo. En realidad yo puedo tener muchas flechas distintas y todas ellas van a ser iguales. De hecho, podemos acá empezar a pegar flechas iguales. Todos esos vectores están en posiciones distintas del espacio, pero todas tienen la misma dirección, en este caso el mismo sentido, y la misma magnitud, son del mismo largo, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando hablamos de vectores, tenemos que pensar que si es una flecha, que sí me indica una dirección. En este caso, si se dan cuenta en el plano, ¿qué cosa me indica la dirección? La dirección tiene que ver con la pendiente, ¿ya? Todas estas flechas que están acá, si pensamos en una recta, tienen la misma pendiente, ¿ya? Entonces tienen la misma pendiente esta recta, tienen la misma magnitud, tienen el mismo largo, ¿ya? Y no estoy interesado en su posición en el espacio, ¿ya? No sé si se entiende lo que quiero decir ahora cuando mencionaba que los vectores son independientes de su posición en el espacio, ¿ya? Que en realidad un vector es una flecha, no es una flecha que parte en un punto o termina en un punto. Uno lo representa de esa manera, pero al final es una flecha que apunta hacia algún lado y tiene algún largo.
Y en base a eso es lo que hay que pensar. Y esa flecha puede estar en cualquier lado, en cualquier parte. O sea, uno puede moverla libremente y la flecha no cambia, la flecha es la misma, independiente de donde yo la ponga. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta es la parte que yo decía que me costaba un poco entender, tratar de explicarla. Pero en el fondo es eso, que un vector no es importante su posición espacial, dónde está. Lo importante es que es una flecha en algún lado, da lo mismo, yo la puedo mover si quieren, donde sea. ¿Ya? Tomen la flecha, agárrenla para acá, para arriba. Mientras que apunta a la misma posición, no la giren. O sea, si es que yo la giro en cierto sentido o la muevo, en el fondo, pensando en el plano, sería si yo le cambio su pendiente, ahí ya tengo otro vector distinto. ¿Ya? Pero si tomo y está apuntando hacia algún lado y esa misma cosa y sigue apuntando hacia el mismo lado, no debería tener problema. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Eso quiere decir qué cosa? No, eso quiere decir que son cosas totalmente distintas, porque el punto yo no lo puedo mover. O sea, si yo tengo un punto en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo un punto acá. Este punto sería el menos 2, menos 2. Ese punto es el menos 2, menos 2 y no cambia. Pero ese punto, si yo lo cambio y si ahora yo hago este punto que está acá, puedo dibujar al mismo punto, que sería el menos 4,1, son cosas y son puntos distintos. Uno está en esta posición y otro está en esta posición. Es el mismo puntito, pero están en posiciones distintas. Los puntos son relevantes en la posición en la que están. ¿Ya? Pero yo lo que les decía es que todas estas flechas que están acá, si se dan cuenta, unen puntos distintos. ¿Ya? Pero en realidad son todo el mismo vector. Yo no me importa dónde lo ponga. ¿Ya? Eso es lo que trato de decirles. Por ejemplo, esta que está acá, este punto es el menos 2, menos 2. Y este punto que está acá es el 1, 2, 3, 4, 5,1. Entonces, si yo les doy estos puntos que está acá, el menos 2, menos 2 y el 5,1, el vector que va desde este punto a este punto que está acá, ustedes lo pueden calcular, pues. 5 menos... Ah, este 2 es positivo, no es el menos 2. 5 menos 2 es 3. 1 menos menos 2 es 3. Es el mismo vector, si yo calculo el mismo vector que si yo tomo este que está acá, po, que era el del origen. Entonces, en realidad, si yo puedo tener visualmente, son flechas distintas porque van desde puntos a puntos distintos, pero en realidad el vector es exactamente el mismo porque es la misma flecha. Y justamente, eso sí es verdad, que la magnitud del vector corresponde a ser la distancia entre los dos puntos. Eso no hay discusión. La magnitud de un vector corresponde a ser eso, la distancia entre los dos puntos que lo involucran. ¿Ya? Ya. Sigamos avanzando, lo que más podamos. Ya, operaciones con vectores. Bueno, sean b igual a x0, y0, z0, un vector, recuerden, flechita arriba, vector, y w igual a otro vector. Entonces se define la suma de vectores y la multiplicación por escalar vectores de la siguiente manera. Yo si tengo dos vectores simplemente los puedo sumar. Simplemente b más w es igual a x0 más x1 y 0 más y1 más z0 más z1. ¿Ya? Sumamos las coordenadas nada más. En realidad, aquí nuevamente podemos quizás un ejemplo típico que quizás algunos vio algo de vectores en el colegio, pero supongamos que yo tengo una flecha, a ver cómo se la flecha de esto. Ah, ya. Tengo un vector ahí, ¿ya? Y tengo otro vector acá, ¿ya? Entonces ese es un vector y yo como son flechas que puedo cambiarle su posición, es decir, por ejemplo, yo esta misma flecha que hice acá la puedo tener acá, ¿ya? A ver, dame un segundito, voy a... Mm. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo esta misma flecha, supongamos que la misma puedo tenerla acá, pero lo que yo puedo hacer es tomar esta flecha y pegarla y ponerla junto con las bases, es decir, juntar estas dos flechas que están acá. ¿Ya?
Entonces simplemente yo puedo hacer eso y puedo encontrar el vector suma. El vector suma va a ser una flecha. Es más fácil verlo punto a punto, pero va a ser una flecha así. No vamos a dar tanto la representación gráfica de la suma mediante flecha, no la vamos a usar. ¿Ya? Pero vamos a simplemente hacerlo coordenada a coordenada. La suma sí es conmutativa. Aquí pueden ver. ¿Ya? X0 más X1 es lo mismo que X1 más X0, y 0 más Y1 es lo mismo que Y1 más Y0, y Z0 más Z1 es lo mismo que Z1 más Z0. ¿Ya? Así que la suma de vectores sí es conmutativa. ¿Ya? Y la multiplicación de vectores, ¿ya? Si yo tengo dos vectores, si tengo dos vectores, ¿no afecta el sentido del vector? No, porque, a ver, vamos a explicar el tema de... Entonces yo les decía que tengo un vector acá. ¿Ya? Y tengo, por ejemplo, otro vector acá. Algo así. ¿Ya? Entonces yo puedo tomar este vector. Ah, qué bueno, puedo hacer esto. Entonces, si se dan cuenta, puedo tomar este mismo vector, puedo moverlo, ¿ya? Y puedo ponerlo acá. Ah, ya sé por qué me pensó eso. Ya, yo delante lo puse pegado en sus bases. No, eso es para hacer la resta. ¿Ya? Este mismo vector, si quiero sumar estos dos vectores. ¿Mm? Entonces yo llego y ahora, una vez que tengo eso, ese es un vector y el otro, la suma va a estar dada por este vector que está acá. ¿Ya? Ahora, si lo hacemos al revés, veamos a qué llegamos. Entonces ahora, tomamos este vector, ¿no? Tomamos este vector primero, y ahora cuando termine ese vector ponemos este, ¿no? Y si se dan cuenta, la suma, cuando los unimos, es la misma flecha. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es la idea. Ya está bueno esto, más o menos para explicar esto de que puedo mover los vectores. Esa flecha, si se dan cuenta, yo la estoy moviendo en cualquier lado, pero siempre es la misma flecha. Ya, la resta es un poco distinta, y en ese caso la resta es la que yo les decía delante. Simplemente tomo un vector, ¿ya? Y ahora tengo que formar el vector que está acá. Y eso sí importa el sentido, porque A menos B o B menos A, en general eso no es conmutativo. Entonces, lo único que me cambia sí es el sentido. ¿Ya? Pero insisto, no vamos a trabajar con los dibujos. ¿Ya? En realidad, dibujando flechas. Es más fácil simplemente graficar los puntos del vector. O sea, si tengo el vector tanto, tanto, el vector tanto, tanto, sumo y me da el vector tanto, tanto. Listo. Y la otra operación que puedo hacer es la multiplicación por un escalar, que simplemente si yo tengo alfa, alfa es un número real, por un vector x0 y 0 z0, simplemente esto me va a quedar alfa por el primero, alfa por el segundo, alfa por el tercero. ¿Ya? Simplemente se multiplica cada una de las coordenadas. ¿Y qué hace eso? Simplemente me alarga mi vector. ¿Ya? Si yo tengo un vector hacia allá y la multiplico por 2, voy a tener un vector que va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero va a medir el doble. ¿Ya? Si lo multiplico por un medio, va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero va a medir la mitad. ¿Ya? Si lo multiplico por algo negativo, por ejemplo, lo multiplico por menos 1, lo que voy a conseguir es cambiarle el sentido. La misma dirección, la misma magnitud, pero distinto sentido. ¿Ya? Por menos 2 me cambia el largo y eso. Entonces aquí voy a ir anotando quizás lo que... Aquí, por ejemplo, si este es b, el vector b, esto que está acá aproximadamente sería un medio de b. Sería multiplicar el vector b por un medio. Misma dirección, mismo sentido, pero el tamaño distinto. Este sería 2b.
Estoy multiplicando por 2 el vector. Esto sería menos b. Menos b lo único que hace, o algo negativo lo único que hace es cambiarme el sentido. Y este sería menos 2b. Ya que aquí cambio el sentido y me queda distinta magnitud. ¿Ya? Esa es la idea de la multiplicación. ¿Y cómo procedo con la multiplicación? Simplemente el numerito que tengo acá, el alfa, lo multiplico por cada una de las coordenadas. ¿Se entiende? Ya. Las propiedades de estas operaciones son bastante naturales y pueden revisarlo en los apuntes del curso. Yo no he subido los apuntes del curso, pero voy a subirlos hoy día sí o sí. Y quiero subir también la pauta de la prueba para que puedan tener una idea de en qué se equivocaron. ¿Ya? Pero los apuntes del curso ahí van a salir las propiedades listadas, pero son las propiedades típicas, conmutatividad, asociatividad, cierta distributividad con este producto escalar, etcétera. Ya nada de otro mundo, por eso no quise hacer una lista gigante acá, no le encontré mucho sentido. Ya, vector unitario. Vamos con otras pequeñas definiciones. ¿Qué es un vector unitario? Simplemente diremos que un vector es unitario si tiene norma 1. Es quiere decir que el largo del vector es 1. Yo calculo la norma de un vector, si este tiene norma 1, es lo que llamamos vector unitario. ¿Ya? Y bueno, lo que vamos a ver ahora es un proceso que se llama normalización. Si B es un vector cualquiera, es decir, que tiene cualquier norma, ¿ya? Yo puedo formar un nuevo vector. Y ese vector va a ser B, mi vector inicial, dividido su norma. Ojo que esto es un vector y un escalar, es decir, esto es una multiplicación por escalar. Vamos a ver aquí un ejemplo de esto. Ah, norma 1. Es que también a veces se dice que es normal, por eso lo puse. Un segundo. Ya no, porque bueno que me corrige así después lo arreglo en la presentación. Ya, ahí sí. Ya, entonces vamos a decir que un vector es unitario cuando tiene norma 1, cuando el largo del vector de esta flechita es 1. ¿Ya? Si B es un vector cualquiera, entonces yo puedo formar este nuevo vector, que es tomar mi vector B y dividirlo por su norma. Esto es un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que B. Ah, me faltó poner acá, pero tiene norma 1. ¿Ya? Y este proceso se llama normalización. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo tengo un vector, ¿ya? De cualquier largo, no necesariamente vector unitario. Puedo tener un vector de cualquier largo. Al normalizar el vector yo consigo un vector de la misma dirección, del mismo sentido, pero ahora de largo 1. ¿Ya? Entonces yo puedo tener un vector larguísimo que mide 100, 200, 10, lo que sea, pero este proceso que está acá, ¿ya? Este proceso que es formar este nuevo vector es un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que B, pero ahora solamente es de largo 1. Entonces lo que hicimos fue tomar mi flecha y achicarlo o agrandarlo, puede ser eventualmente, hasta que me dé de largo 1. ¿Ya? Eso es lo que se llama o llamaremos como normalización del vector. Entonces es un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que B, pero tiene norma 1, quizás faltó poner ahí. Ya, vamos a ver un ejemplo. Consideremos B el vector 1, 2, menos 1 y W el vector 2, 3, menos 1. Determinar el vector B más 3W y luego normalice este vector. Entonces primero necesitamos encontrar B más 3 veces W. Bueno, eso va a ser B más 3 por W. Entonces aquí tenemos las operaciones de vectores a nivel de suma, nada más. Entonces voy a tener, acá tengo que hacer 3 por 2 es 6, más 1, 7. Siempre a nivel de coordenadas, aquí siempre miro. 3 por 2, por la primera coordenada es 6, más la primera coordenada acá me da 7. Luego, a nivel de las segundas coordenadas, 3 por 3 es 9, más 2 es 11. Y luego las terceras coordenadas, 3 por menos 1 es menos 3, menos 1 es menos 4. ¿Se entiende cómo hallamos esta suma? Ya.
Y ahora necesitamos calcular la norma de este vector. Bueno, la norma de este vector va a ser el primero al cuadrado, 49 el segundo al cuadrado, 121 el tercero al cuadrado, 16, y eso me da 186. ¿Ya? Entonces la norma de este vector es raíz de 186, por lo tanto el vector claramente no es unitario, porque no tiene norma 1, por lo tanto podemos normalizarlo. ¿Ya? ¿Cómo lo normalizamos? Bueno, simplemente tenemos que tomar mi vector original, que es el 7, 11 menos 4, y dividirlo por su norma. Es decir, tomamos el vector original y lo dividimos por su norma. ¿Ya? Esto quizás para que quede claro, no se olviden que esto es 1 partido por raíz de 186 por el vector 7, 11 menos 4. ¿Ya? Para que no haya confusión. Entonces simplemente yo lo único que tengo que hacer es multiplicar esto que está acá por cada uno de estos valores. ¿Ya? Por eso me queda 7 dividido 186, 11 dividido raíz de 186 y menos 4 dividido raíz de 186. ¿Ya? Y este vector que está acá, u, tiene la misma dirección que este que está acá, el mismo sentido que este que está acá, pero la diferencia es que si ustedes calculan la norma de este nuevo vector, es de norma 1, tiene norma 1. ¿Ya? Siguiente, ¿cómo estamos de tiempo? Quedan 10 minutos. Ya, no va a haber siguiente. Vamos a llegar hasta acá nomás, porque... Sí, no vamos a llegar hasta acá nomás. Em, Nos falta ver todavía, antes de ver rectas y planos, nos falta ver dos operaciones. Yo puedo tener dos operaciones nuevas de vectores. Esta operación es una que se llama un producto, que es un producto punto y un producto cruz. Yo dos vectores, primera cosa, no los puedo multiplicar. No existe lo que se llama multiplicación de vectores. ¿Ya? Entonces lo que sí vamos a hacer, vamos a ver que hay dos productos que podemos formar entre vectores que se llaman producto punto y producto cruz, digo. Y eso vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Ya en la próxima clase vamos a ver producto punto y producto cruz con un par de propiedades y vamos a comenzar a definir lo que son rectas en el espacio, en R3, ¿ya? Vamos a empezar a definir rectas y luego planos. Eso nos va a tomar toda la próxima semana, rectas y planos en el espacio, ¿ya?